En el video de hoy resolveremos el siguiente problema. Nos dice, una mezcla de benceno y nitrógeno se encuentra a 40 grados centígrados y 720 milímetros de mercurio. La presión parcial de vapor es 50 milímetros de mercurio. Se requiere separar el 90% de benceno, para lo cual se somete la mezcla a un enfriamiento y compresión. Calcular la presión final si la mezcla es enfriado a 5 grados centígrados. El volumen inicial necesario para condensar 60 kilogramos de benceno. El enunciado nos da a entender que vamos a tener la mezcla en un estado 1, el cual vamos a someter a un enfriamiento y compresión en un estado 2, donde vamos a tener la mezcla a 5 grados centígrados y encontrar la presión 2 a esta temperatura. También nos pide el volumen inicial necesario para condensar 60 kilogramos de benceno. Vamos a representar gráficamente este proceso para que sea más entendible. Primeramente, la mezcla va a entrar en condiciones 1 por un intercambiador donde se le va a reducir la temperatura a 5 grados centígrados. Seguidamente, a esa temperatura la mezcla va a ingresar a un tanque donde se le va a comprimir para condensar el vapor A y recuperar el 90%, y solo quedará un 10% restante que no se ha condensado. Entonces, ¿qué propiedades tenemos en condiciones 1? Nos dan la temperatura 40 grados centígrados, nos dan la presión de operación 720 milímetros de mercurio y la presión parcial del vapor 50 milímetros de mercurio. En el punto 2 tenemos las siguientes condiciones. Temperatura 5 grados centígrados, que es a la temperatura a la que se enfría. La presión que nos la pide calcular. Estos serían todos los datos que nos brinda el enunciado. Vamos a liberar un poco de espacio. Como dato adicional vamos a necesitar los pesos moleculares de cada componente. ¿Cuál llegaría a ser gas y cuál el vapor? Por lo general el gas es el componente más liviano. Para este caso el nitrógeno. Comenzamos con el punto 1. ¿Qué propiedades podríamos calcular aquí que nos sirvan para el cálculo de la presión en el punto 2? Podríamos comenzar calculando la humedad. Para este cálculo tenemos todas las propiedades ya. Peso molecular del vapor, del gas, tenemos la presión parcial del vapor y la presión de operación. Realizando este cálculo van a obtener un resultado de 0,208 kilogramos de A sobre kilogramos de B, correspondientes a la humedad en el punto 1. Ustedes saben que esta humedad es la cantidad de benceno que se encuentra en la mezcla, cantidad de vapor. En el punto 2, ¿cómo se comporta la humedad en este punto? Al entrar al tanque, la humedad seguía siendo 0.208, ya que al pasar por el intercambiador simplemente cambia la temperatura. Al comprimir el vapor lo han vuelto líquido y la humedad ha reducido en un 90%, ya que se condensa el 90% del vapor. Entonces, ¿qué humedad nos quedaría en esta parte? La humedad en el punto 2 llegaría a ser la humedad 1 por el 10% dividido entre 100, 0,1, obteniendo un resultado de 0,0208 kilogramos de A sobre kilogramo de B. Esta es la humedad que queda en la parte superior con la mezcla gaseosa, la cual no ha logrado condensarse en su totalidad. Aquí solo se queda el 90%. Ahora, ¿qué cantidad sería el 90%? Vamos a hacer ese cálculo más. ¿Cuánto es el 90% en kilogramos? Sería la diferencia entre la humedad 1 menos la humedad 2, igual a 0,1872 kilogramos de A sobre kilogramo de B. Esta es la cantidad que logra condensarse y salir del proceso en este punto de separación. Bien, ahora vamos a sacar algunas conclusiones de lo que pasó con la mezcla al llegar a condensar el vapor. Saben perfectamente que para que el vapor llegue a condensar, este necesita llegar a las condiciones de saturación. Y en las condiciones de saturación, la presión de saturación del vapor a una temperatura se iguala a la presión parcial del vapor a esa misma temperatura. Por ende, la humedad de saturación se iguala a la humedad absoluta. Como ya tenemos la humedad absoluta en el punto 2 calculado, podemos utilizar la ecuación de la humedad para calcular
La presión de operación en el punto 2. La presión parcial del vapor dijimos que es igual a la presión de saturación del vapor por estar en condiciones de equilibrio. Podemos calcular la presión de saturación del vapor con la ecuación de Antoine a la temperatura de 5 grados centígrados, que es la temperatura a la cual se enfría la mezcla. Aquí podemos visualizar las constantes que vamos a utilizar para el benceno, la constante A, B y C. Este cálculo ya lo saben hacer. Si quieren verlo más a detalle, los invito a ver los videos anteriores. Al calcular esta presión deberían obtener un resultado de 34.76 milímetros de mercurio, que es la presión parcial del vapor. Vamos a reemplazar estos datos en esta ecuación para calcular la presión de operación en el punto 2. Tenemos reemplazado, despejamos o calculamos directamente la presión en el punto 2, obteniendo un resultado de 4.694,42 milímetros de mercurio. Esta es la presión que nos pide calcular en el punto 2 cuando se enfría la mezcla a 5 grados centígrados. Con este cálculo hemos terminado lo que nos pide el inciso A. Vamos a hacer un poco de espacio para el inciso B, donde se nos pide calcular el volumen inicial para condensar 60 kilogramos de benceno. En este punto vamos a necesitar lo que es el volumen húmedo. Aquí tenemos la fórmula del volumen húmedo, donde tenemos todos los datos para poder reemplazar. 1 sobre el peso molecular de B que tenemos de dato, la humedad en el punto 1 que ya lo tenemos calculado, el peso molecular del vapor, la constante R de los gases, la temperatura de operación y la presión de operación, todo esto en el punto 1. Así que vamos a reemplazarlo. Haciendo este cálculo van a obtener un resultado de 1.041 metros cúbicos sobre kilogramos de B. Las unidades de la constante R son milímetros de mercurio por metro cúbico kilomol grado Kelvin. Para hacer este reemplazo hemos convertido la temperatura de operación que teníamos de 40 grados centígrados a Kelvin 313.15. La presión de operación lo hemos mantenido tal y como está porque las unidades de la constante R son milímetros de mercurio en la presión. Ya teniendo calculado el volumen húmedo y la cantidad de vapor condensado, podemos formar nuestra relación de conversión a partir de los 60 kilogramos que se nos da de dato. ¿Cómo podríamos simplificar los kilogramos de vapor? ¿Qué relación podríamos utilizar? A ver, podríamos multiplicarlo por el condensado. Quedaría de la siguiente forma. Por cada kilogramo de nitrógeno se condensan 0,1872 kilogramos de benceno. Podríamos simplificar los kilogramos de vapor quedándonos en kilogramo de gas. ¿Qué otra relación podríamos utilizar para eliminar los kilogramos de gas y quedar en unidades de volumen? Podemos utilizar el volumen húmedo, quedando de la siguiente forma: 1.041 metros cúbicos por cada kilogramo de gas. Simplificando estas unidades, nos queda en unidades de volumen. Si calculan estos productos van a obtener un resultado de 333.65 metros cúbicos, que es el volumen inicial necesario para condensar 60 kilogramos de vapor. Con este cálculo habríamos terminado todo lo que nos pide el ejercicio. Espero que el video les haya sido de gran ayuda y nos estamos viendo en un próximo video. Aquí les dejo los resultados del ejercicio que les dejé al final del video anterior. Me dicen en los comentarios si quieren la resolución a detalle en un nuevo video.